Bienvenido sea un nuevo servicio de adoración que le ofrece la misión Jesús Esperanza y Vida. Le invitamos a que nos acompañe a comenzar este día y este servicio entonando una alabanza musical. El himno 178, Vida Abundante. Este aparecerá en sus pantallas y lo cantaremos junto con ustedes. Adelante. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz murió mi Jesús, con su muerte Continuamos haciendo una alabanza por medio de la lectura de la palabra de Dios. Vamos al Nuevo Testamento, después de los Evangelios, el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 6 al 11. En base a esta lectura vamos a tener un mensaje de Dios de parte de nuestro hermano pastor. Vamos a leer este pasaje junto con usted y aparecerá en su pantalla. Adelante. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Bienvenidos, nos da gusto que nos acompañen en este culto virtual. Seguimos estudiando el libro de Hechos. La última vez reflexionábamos acerca de la persecución y cómo todo cristiano debería estar preparado para enfrentar con firmeza en su fe en Cristo esta persecución. Pues todo el que quiera vivir una vida piadosa en Cristo sufrirá persecución, dice la palabra. Hoy reflexionaremos acerca de una falsa doctrina que se infiltró en la iglesia y cómo Pablo y Bernabé la enfrentaron.
Vamos a orar para que Dios nos dé su sabiduría. Bendito Padre Celestial, oramos delante de ti en el nombre de Jesús, suplicándote que tú nos des el discernimiento espiritual para comprender estos pasajes. Te pedimos también que se quede grabado en nuestros corazones y que tengamos, Señor, una concentración en este mensaje, no nos distraigamos en nada. Te lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. El capítulo 15 comienza en que algunos judíos ya convertidos al cristianismo, que venían de Judea, predicaban que la circuncisión, que era un rito judío meramente, era una condición para la salvación. Esto, por supuesto, es contrario a lo que enseña el Nuevo Testamento. Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. También Efesios 2, versículos 8 y 9, nos enseña que la salvación es por la fe en Cristo y no por obras. Nosotros no podemos hacer ninguna obra que nos lleve a la salvación. Solamente Cristo hizo esas obras en la cruz y en la resurrección. Pero aquellos judíos no podían dejar las costumbres y los rituales con los cuales habían crecido toda su vida. Una vez más vemos que las personas tienen mucha resistencia al cambio. Nos cuesta trabajo aceptar algo nuevo y diferente a lo que ya sabemos. Aunque sea Dios quien lo diga, la naturaleza humana es rechazarlo. Y por eso hoy en día hay muchas falsas doctrinas y herejías que se han infiltrado a la iglesia del Señor, metiendo ideas diferentes a las que Jesucristo y sus apóstoles nos enseñaron, y están registradas en la palabra de Dios. La salvación es por arrepentimiento genuino y creyendo en Cristo como único Señor y Salvador. Si alguien te enseña que además de eso hay que cumplir estos y estos requisitos, entonces hay un problema. No es correcto. Hay personas que dicen, es que tienes que hacer ciertas obras, ciertas ordenanzas adicionales a creer en Cristo para salvarte. Entonces, no escuches esa doctrina. En el caso de los apóstoles, ellos tuvieron que enfrentar estas falsas doctrinas que eran erróneas, porque si no lo hacían, esa confusión y esas mentiras iban a infiltrarse en toda la iglesia y los cristianos, los nuevos creyentes, iban a empezar a creer en eso. Entonces ellos tenían que corregir. Recordemos que la palabra de Dios, una de las cosas para la que sirve es para corregir en justicia. Y Pablo y Bernabé tuvieron una gran discusión con estos creyentes judíos que venían de Judea. Y el asunto incluso fue escalado, fue llevado hacia la iglesia de Jerusalén. Esta iglesia, recordemos que era donde estaban pues todos los apóstoles. Entonces ellos fueron para tratar esta cuestión. Tuvieron que ir hasta allá para corregir esto y que no estuviera esta falsa doctrina infiltrándose dentro de la iglesia. Al llegar a Jerusalén y también en el camino, ellos platicaron a otros hermanos en Cristo cómo los gentiles, y no nada más los judíos, también se habían convertido ya a Cristo. Y las cosas maravillosas que Dios había hecho en el proceso. En el verso 5 leemos que los de la secta de los fariseos ya habían creído, o sea, ya eran cristianos, pero seguían siendo fariseos. Y ellos decían que los creyentes necesitaban cumplir dos cosas, o sea, ya le agregaron otra. Además de la circuncisión, decían, también hay que guardar toda la ley de Moisés. Ahora, estos fariseos están agregando otro mandamiento que era cumplir la ley. Y hermanos, yo quiero aclarar una cosa. Es correcto que tenemos que seguir tratando de cumplir los 10 mandamientos cada día de nuestra vida. Pero ellos con ley de Moisés se referían a todas los rituales, a todas las fiestas, a todas las cosas que los judíos realizaban en el Antiguo Testamento. Si alguien enseña que los creyentes en Cristo debemos cumplir también con las ordenanzas del Antiguo Testamento, esto no es bíblico.
La epístola a los Hebreos, casi en su totalidad, mis hermanos, explica por qué esto ya no es necesario. Yo le exhorto a que la lea a todo detalle esta carta a los Hebreos, es muy interesante. La fe en Jesús, con arrepentimiento verdadero, y llevar una vida santa, por supuesto, son suficientes para agradar a Dios. En Hebreos 10:1 dice que la ley de Moisés era la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Además de la carta a los Hebreos, también la carta de Pablo a los Gálatas dedican muchos versículos a enseñar a los cristianos por qué ya no aplican muchos de estos rituales antiguos a quienes han nacido de nuevo en Jesús. Incluso Pablo llega a decir, si alguien les anda predicando un evangelio distinto al que recibieron, que caiga bajo maldición. En nuestra versión Reina Valera dice que sea anatema, Gálatas 1:9. Porque si además de Cristo necesitamos cumplir con otras obras para salvarnos, entonces, ¿Cristo no es suficiente? ¿Su sangre derramada en la cruz no es suficiente? ¿Su resurrección gloriosa al tercer día no es suficiente? Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Es muy importante, hermanos, ignorar esas falsas doctrinas, pero también cuando sea necesario hay que corregirlas. Cuando alguien las quiere enseñar en las congregaciones, cuando alguien las está enseñando a algún hermano en Cristo, debemos corregir esas doctrinas, así como lo hicieron Pablo y Bernabé. Ellos se enfrascaron, dice que una discusión acalorada, o sea, dice no pequeña, sino grande, con estas enseñanzas que traían engaño del diablo, hermanos. Y ya en Jerusalén, ya cuando les explicaron esto a los demás hermanos, a los ancianos, a los discípulos, Pedro toma la palabra y les dice, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca palabra del evangelio y creyesen. En primer lugar, los gentiles también son escogidos por Dios para escuchar y creer en el evangelio. Si no, ni usted ni yo creeríamos en Cristo. La mayoría de nosotros no somos de sangre judíos. También agrega que Dios conoce sus corazones y le dio el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Concluye Pedro que ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Es decir, aunque los judíos son el pueblo escogido de Dios, que sí lo son, aunque dice la palabra que la ley, los profetas y el Mesías vienen de los judíos, en cuanto a la salvación de Dios, no hace acepción de personas. Todos somos iguales ante sus ojos. Y este versículo es muy profundo, mis hermanos. ¿Por qué tentáis, dice el verso 10, por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Estos judíos no entendían que, en primer lugar, el sacrificio de Jesús vino a sustituir todos los demás sacrificios, holocaustos, rituales, fiestas, ofrendas de paz, todo lo que había en el Antiguo Testamento. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Él es el sacerdote perfecto delante de Dios. Los rituales, las fiestas y las tradiciones en el Antiguo Testamento eran tan demandantes que Pedro reconoce, ni nosotros mismos hemos podido llevarlas. Los mismos israelitas no habían podido cumplir perfectamente con esos requisitos. Pero resulta que esto mismo se lo querían exigir los judíos a los gentiles que nunca habían cumplido con semejantes fiestas y mandamientos y leyes, y por eso les dice, ¿por qué tientan a Dios? Es decir, no sean injustos. Si ni siquiera ustedes pueden, ¿cómo se lo ponen a ellos?
El discurso de Pedro termina diciendo: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Aquí está reconfirmando que la salvación es por gracia, no por obras. Entonces, por la gracia de Dios somos salvos. Y dice, no hace distinción entre los judíos y los gentiles. Asunto arreglado. Una vez que los líderes de la iglesia de Jerusalén escucharon estas palabras y estos argumentos de Pablo y de Pedro, pues Jacobo concluye que tienen razón, pues concuerda con las palabras de los profetas y llegan a una conclusión. Escuche bien, dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, la fornicación, de ahogado y de sangre. Los únicos mandatos entonces en el Antiguo Testamento que debemos cumplir todos los cristianos es no comer alimentos que sepamos que fueron sacrificados a los ídolos. Esto es porque se ofrecía a los ídolos paganos, a los dioses paganos, y luego se comían esos alimentos. La fornicación, que era una práctica también común en las religiones paganas. De ahogado, esto significa cuando los animales son estrangulados para matarlos. Y de sangre, es decir, ningún platillo, ninguna comida que esté hecha a base de sangre, como la moronga, la morcilla, todas esas cosas, debemos comer nosotros. Entonces, como vemos, ya las cosas no son complicadas de entender. Jesús dice: mi yugo es ligero, es ligera mi carga y es fácil mi yugo. Entonces, hermanos, no nos compliquemos. Aquí está bien claro en la palabra de Dios. Entonces, Jesucristo basta, nadie más necesitamos. No necesitamos otras obras, no necesitamos cumplir con ciertas leyes, con ciertos requisitos, con ciertos rituales. Solamente Jesucristo nos basta para ser salvos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, oramos delante de ti, suplicando, Señor, que nos ayudes a comprender y a poner en práctica esto, Señor. Que nadie nos engañe, Señor, con esas huecas sutilezas, con esas doctrinas que quieren alejarnos de ti, Señor. Porque Jesucristo es suficiente Salvador para todo aquel que venga a Él. Gracias, Señor, porque nos diste esta bendición de ser hijos tuyos en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.